he estado de peregrinación en un lugar de Japón llamado Tsubano y ha sido súper interesante y divertido y quiero compartir con vosotros esta peregrinación. Vamos a acudir a la historia de Japón que ya hemos compartido en otros vídeos y más concretamente la historia que comienza con la llegada de San Francisco Javier a Japón en la mitad del siglo XVI. San Francisco Javier empieza la evangelización aquí en Japón y realmente San Francisco Javier está muy poquito tiempo. No, ahora no lo recuerdo muy bien, no sé si 2 o 3 años. Y en su viaje a China es cuando ya fallece. Pero otros misioneros continúan la labor que San Francisco Javier comenzó en Japón y pronto, a finales del siglo XVI, comienza la prohibición del cristianismo y la persecución y el martirio de los cristianos, que se prolonga durante más de 2 siglos hasta que en el 1873, en el periodo Meiji, Japón levanta la prohibición del cristianismo. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, Japón empieza con esa restauración Meiji a abrir sus fronteras que habían estado cerradas durante muchísimo tiempo y abre sus fronteras al comercio internacional y empiezan a llegar extranjeros, personas extranjeras que se establecen en las zonas portuarias y junto con esas personas extranjeras empiezan a llegar sacerdotes extranjeros, sacerdotes que son franceses del Instituto de las Misiones Extranjeras de París. Por ejemplo, en Nagasaki os he hablado ya en otros vídeos de el padre Petitjean que construye la iglesia de Omura y que un grupo de cristianos que han vivido escondidos durante todo el tiempo de la persecución se presentan ante él. No es el único caso este, sino que hay otros casos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que las autoridades pensaban que el cristianismo había sido erradicado de Japón. Desconocían la presencia de estos cristianos ocultos que habían mantenido su fe. Pero al mostrarse de nuevo como cristianos frente a estos sacerdotes extranjeros que habían llegado, puesto que el cristianismo seguía prohibido, se endureció la persecución hacia los cristianos y eso hizo que en el año 1868 se viviese lo que se conoce como Urakami Yobankutsure. Urakami porque es el lugar donde se concentraban los cristianos en Nagasaki. Yoban viene de la cuarta, el número cuarto, porque había habido antes otras persecuciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que alrededor de 3.400 personas, fundamentalmente de Nagasaki, son deportadas a otros lugares. ¿Qué es lo que se buscaba con esta deportación? Lo que se buscaba era enviar a estos cristianos japoneses a lugares aislados, donde se tuviera la certeza de que no había cristianos ni había una red cristiana, para que de esa forma, aislándolos en distintos lugares no cristianos, se facilitase que apostatasen de su fe. Y de estos 3.400 deportados, alrededor de 153-154 cristianos fueron enviados a la zona de Tsubano, que es una zona que está en la provincia de Yamaguchi, a la altura de Hiroshima, pero yendo hacia el norte, hacia el mar de Japón. Un lugar muy retirado, en medio de la montaña, donde no había presencia cristiana. Y
Allí son aislados este grupo de cristianos y son sometidos a torturas que pasan por el fumie, del que hemos hablado también alguna vez, es decir, una imagen religiosa de Jesús en la cruz o de la Virgen María con el niño, que eran obligados a pisar como un signo de su apostasía, o eran también arrojados durante el invierno en agua helada, porque en ese lugar en invierno hay muchísima nieve, pues también eran arrojados al agua helada. También eran sometidos a largas charlas de reeducación donde se les hablaba del shintoísmo y de la lealtad al emperador. A pesar de eso, la mayor parte de ellos no renunciaron a su fe y de ellos 37 murieron a causa de todas estas torturas a las que fueron sometidos. Y entre ellos, por ejemplo, podemos destacar el ejemplo de Catalina Mori. Catalina Mori era una niña de 6 años. A esta niña de 6 años se le ofrecían dulces para que apostatara de su fe, y según la tradición se dice que su respuesta ante esta oferta fue: el reino de los cielos sabe mejor. De alguna manera esta niña, con sus palabras, dejó también testimonio de la fe cristiana y del valor de la fe cristiana. Y también es muy curioso el testimonio de otro de los mártires que se llama Juan Bautista Yasutaro. Juan Bautista Yasutaro fue sometido a la tortura de lo que se conoce como Sanjakuro. San 3, Yaku es una medida, pues y ro es jaula, es decir, una jaula cúbica que tenía unas dimensiones muy pequeñas donde apenas se cabía estando en cuclillas, y allí fue mantenido durante largo tiempo y también desprovisto de alimentos para comer, ¿no? Para que la tortura fuera todavía más fuerte. Y él cuenta que durante ese tiempo que pasó en la jaula, por las noches, una mujer vestida de azul se le presentaba y le contaba historias que le reconfortaban el corazón, ¿no? Él no quiso que nada de esto se divulgase mientras él viviese, pero a posteriori se conoce, ¿no?, este testimonio de Juan Bautista Yasutaro y estas visiones que él tuvo. Como él decía, pues esta mujer vestida de azul era como la Virgen María, ¿no? Así que se dice que durante este tiempo de su tortura y de su martirio, la Virgen María se le apareció. No hay constancia de si hubo algún contenido o qué historias eran las que la Virgen María le contaba a este hombre, ¿no? Lo cual es también una muestra de esa sencillez y discreción también propia del alma japonesa, ¿no? Lo verdaderamente importante a lo mejor no era tanto las historias que la Virgen le contaba, sino más bien el testimonio martirial de todas estas personas que fueron sometidas a torturas y que no renunciaron a su fe, incluso hasta la entrega de la vida. Y Takashi Nagai, del que también os he hablado en otros vídeos, escribió un libro sobre la vida de estos mártires. Voy a ver si lo busco y lo puedo encontrar para leerlo, aunque me temo que estará solamente en japonés. ¿Y por qué he ido a esta peregrinación? Que se me ha olvidado contároslo. Pues a esta peregrinación tenía que ir el obispo de Osaka, el obispo titular, el obispo Maeda Manio. Pero el obispo Maeda Manio es cardenal, así que aunque tenía que ir a esta peregrinación, al fallecer el Papa Francisco y tener que ir al cónclave, no pudo participar de esta peregrinación y me pidió a mí que fuera en su lugar. Así que en lugar del obispo fui yo, con un grupo de 20 japoneses, y la verdad es que disfruté muchísimo. Y no solamente estuvimos en Tsubano, visitamos también un pueblo grande que hay cerca que se llama Hagi, que poco a poco también turísticamente, incluso para los extranjeros, va tomando mayor importancia porque es un lugar muy bonito.
Y en Hagi, igual que pasó en Tsubano, hubo también cristianos que desde la zona de Nagasaki fueron deportados en aquella época ya tardía de la persecución cristiana y fueron martirizados allí, en Hagi. Y de hecho hay un parque conmemorativo de los mártires en el que pudimos estar también y ver ese testimonio de los mártires de Hagi. Y uno de los monumentos a los mártires está hecho sobre un lecho de piedras y nos contaron que esas piedras eran las piedras con las que estaba construida la cárcel en la que fueron encarcelados aquellos mártires de Hagi. Y otra cosa curiosa que visitamos también allí fue un templo budista ya muy antiguo. Y en ese templo budista, un monje budista nos hizo una explicación que me llamó mucho la atención. Nos explicó que en esta época tardía del siglo XIX hubo un monje encargado de aquel templo budista que, por su cercanía hacia los cristianos, les permitía, en un lugar escondido debajo del altar donde estaba la figura de Buda y sin que nadie les viera, les permitía celebrar la misa, y mientras celebraban la misa, para que no se escuchara ninguna de las oraciones, este hombre estaba dándole al tambor y recitando oraciones budistas para que de esa manera no fueran descubiertos. Y de hecho es curioso porque guardaba un icono de metal que usaban los cristianos en aquella época. Y me llamó mucho la atención porque ese icono tenía letras en paleoeslavo. Eso quiere decir que, dada la situación geográfica de Japón, ese icono tuvo que venir de Rusia, muy probablemente. Pero yo no he escuchado apenas que hubiese evangelización por parte de la Iglesia Ortodoxa hacia Japón. Sin embargo, ese icono tuvo que venir de Rusia. Así que esto me resultó súper curioso. Es verdad que Hagi está mirando ya hacia Rusia, ¿no? En el mar de Japón, pero esto es un detalle curioso, ¿no? Y no solamente estuvimos en Tsubano y en Hagi, sino que visitamos también Yamaguchi. Yamaguchi es una ciudad grande, que es la capital de esa provincia, y es muy importante porque en ella San Francisco Javier pasó un tiempo largo, ya que el daimio de aquel lugar le permitió evangelizar en su territorio, y de hecho allí pasó sus primeras navidades. Y en lo que anteriormente era un templo budista, se le permitió construir una primera iglesia donde llevar a cabo esa labor suya de evangelización. Y aquí aparece un sacerdote francés, de estos sacerdotes que os digo que llegaron en este primer momento de apertura de Japón hacia el exterior, que es el padre Aimé Villon. Creo que, aunque mi francés no es muy bueno, pero algo así es. Aimé Villon. En japonés le llaman el padre Birion. El padre Birion llegó a Japón pues en esta segunda mitad del siglo XIX. Estuvo en la zona de Nara y de Kobe, cerca de aquí, pero luego fue hacia aquella zona de Yamaguchi, Hagi, Tsubano, y se dedicó muy especialmente a buscar la historia de los mártires japoneses, y no solamente la historia, sino los lugares en los que aquellos martirios sucedieron, para poder hacer monumentos que recordasen esa historia. Y de ahí los mártires de Tsubano y el lugar donde fueron martirizados. En Hagi, cuando estuvo en aquella parroquia, fue él quien hizo aquel parque del que os hablaba antes de los mártires. Y en Yamaguchi
él descubrió en un mapa antiguo cuál era la localización de este templo budista sobre el que luego San Francisco Javier había construido esa primera iglesia donde llevó a cabo sus labores evangelizadoras en Yamaguchi. Encontró ese lugar y allí hizo un parque conmemorativo de San Francisco Javier, que a día de hoy sigue estando allí, con un monumento muy grande que es una cruz, y en el centro de la cruz está el dibujo de San Francisco Javier. Allí pudimos estar también y recordar esta historia de San Francisco Javier y su paso por Yamaguchi. De hecho, otra de las cosas que hicimos allí fue celebrar la misa en la parroquia de Yamaguchi, que es una parroquia de jesuitas. Siguiendo esa tradición de San Francisco Javier y de su presencia allí, los jesuitas han estado presentes en ese lugar. Y de hecho, uno de los párrocos de esa parroquia, no de la que hay ahora, que es nueva, sino de la que había anteriormente, uno de los párrocos de esa parroquia fue el padre Arrupe, que después de llegar a Japón y de estudiar el japonés, su primer destino pastoral fue el de Yamaguchi. Y allí estuvo tratando de evangelizar. En su autobiografía, que se llama Ese Japón Increíble, un libro fascinante, que creo que todo misionero en Japón debería leer, pues en ese libro de Ese Japón Increíble cuenta sus aventuras en Yamaguchi y esos quebraderos de cabeza suyos por ver de qué manera evangelizar a estos japoneses que Dios ponía en su camino. Pues sigue estando a día de hoy allí la parroquia de los jesuitas y allí celebramos la misa. He de decir que la parroquia es muy nueva y que en la parte de abajo tiene un museo muy interesante, donde se puede conocer también más a fondo la historia de San Francisco Javier. Así que damos gracias a Dios por el testimonio de estos mártires. Y, como os decía antes, en el año 1873, finalmente Japón levantó la prohibición al cristianismo. Sobre esto hay muchas lecturas históricas. Normalmente lo que se suele leer es que debido a esa apertura de Japón hacia el exterior, pues se vieron forzados a levantar esa prohibición contra el cristianismo. Sin embargo, yo como cristiano quiero pensar, y creo que así es, que en ese levantamiento de la prohibición del cristianismo tiene mucho que ver también el testimonio de los mártires y su sangre derramada por amor, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que a veces pasa desapercibido en los libros de historia, donde parece que tiene un peso mucho mayor los criterios de índole política. Y en este lugar de Tsubano, de los mártires, todos los años, el día 3 de mayo, se celebra el festival de Otome Toge, que es el nombre de ese lugar donde fueron martirizados y donde hay una pequeña capilla de madera muy bonita, antigua, y una imagen de la Virgen María que se aparece a Yasutaro, a Juan Bautista Yasutaro en la jaula cuando era martirizado. Y hay también algunas otras inscripciones donde recuerdan la historia de este martirio de los cristianos. Allí estuvimos y celebramos la misa. Vino gente de todo Japón. Había muchísima gente. Es una fiesta asociada a la Virgen María y llevamos desde la parroquia del pueblo hasta el lugar del martirio, en medio de la montaña, en procesión a la Virgen María y cantando y rezando el rosario. La verdad es que fue un momento muy bonito y también de manifestación pública de la fe. Y eso la verdad es que me llenó el corazón de gozo, porque me pareció algo verdaderamente bonito e importante, ¿no? Para la evangelización aquí en Japón. Y aparte de eso, pues quiero dar también gracias a Dios por la experiencia de poder acompañar a un grupo de cristianos en una peregrinación y hacerlo todo en japonés, celebrar la misa en japonés, hablar con ellos, explicarles las cosas en japonés. Como ya he dicho también en algún vídeo anterior, doy gracias a Dios por esta mejora
que voy teniendo en el uso de la lengua y que va haciendo posible que pueda hacer cada vez más cosas relacionadas con mi labor sacerdotal. Así que también le doy muchas gracias a Dios por ello y sobre todo por el testimonio de los mártires. Su sangre derramada es semilla de cristianos y para que esa semilla dé fruto, pues creo que también algo importante es divulgar y dar a conocer esa historia a todo el mundo, que es lo que pretendo también con este vídeo, que espero que os haya ayudado. Un abrazo muy grande, misioneros.